¿Estamos? ¿Estamos? Buena, buena. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes Izquierda Diario. Darles una muy grata bienvenida. Les invitamos a todos a seguir conectándose y sobre todo a mandarle este en vivo a sus amigos, a sus compañeros y compañeras. Vayan informando que estamos empezando esta transmisión. Mi nombre es Catarina Parra, soy parte del equipo de la Izquierda Diario Chile y hoy me encuentro junto a mi compañera Joseph. Hola, Cata, bacán por invitarme. Me llamo Joseph Cáceres, Joca. Y bacán estar acá. A partir también, partir yo creo agradeciendo el espacio. Estamos en la Casa Socialista, Casa Marx, donde el fin de semana que pasó, varios de los que nos están viendo me imagino que vinieron a nuestro espacio a participar de la peña contra la constitución de Kast para echar abajo la herencia de la dictadura. Así que bacán estar en la Casa Marx. Bacán. Totalmente invitada. Que esta instancia, esto es más que una transmisión, es un programa que estamos levantando desde la Izquierda Diario. La idea es que esto tenga una continuidad. Todavía no tenemos nombre, pero para las próximas ocasiones sí vamos a tener, así que dejen los comentarios si es que tienen por ahí alguna sugerencia de nombre, los vamos a estar tomando en consideración. Así que bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. La idea es que podamos tener una conversación aquí con Joseph. Vamos a tratar temas bastante candentes, por supuesto, desde todo el proceso constitucional que está ocurriendo, ¿cierto? Un poco de qué vamos a votar, cuál es nuestra política para este momento, y la idea también es saber qué opinan ustedes. Eso es muy importante. Oye, una cosa no menor. Me presenté, pero no dije lo que hacía todos los días. Y todos los días trabajo como auxiliar de aseo en el ex pedagógico. Y un cuanto hay. Ah. Está bien, aguante Cicuta, o sea, aguante Joseph ahí en el ex pedagógico. Y claro, bueno, más que nada invitarles a todos quienes nos están viendo que se atrevan y que puedan comentar. La idea es que esto no sea como es en la televisión o en los medios tradicionales, donde solamente se lanza un montón de información y no se escucha de vuelta. Nosotros queremos dialogar con ustedes, así que si pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, nosotros los vamos a estar leyendo y dialogando con eso. Es precisamente la idea de esta transmisión. Sí, además estamos transmitiendo, si no me equivoco, en Instagram, YouTube, Facebook y todas las plataformas habidas y por haber. Sí, en TikTok también estamos En transmitiendo, TikTok. así que también un saludo ahí a toda la gente de TikTok, en Instagram, en Facebook. Y bueno, contar un poco también más lo que vamos a estar hablando en esta jornada, sobre todo, bueno, el tema de la constitución o constitución, ahí lo vamos a estar conversando. ¿Qué se viene también después de este plebiscito que va a ser el 17 de diciembre? Por supuesto que ya está todo el debate en boga si sigue o no sigue el proceso constitucional, que nos dicen que sí, otros dicen que no quieren un tercer proceso, ya lo cerraron, bueno, todo aquello. Un sinfín de gente que nos está viendo del proceso constitucional, más allá de opiniones acá. Podría empezar quizá tirando una a la gente que nos está mirando a que también pueda opinar. Por supuesto. Sí, bueno, este proceso constitucional que comenzó en realidad desde el Acuerdo por la Paz, por supuesto, y antes de, a propósito de una revuelta y todo lo que pasó, ha desembocado en lo que hoy día todos conocemos un poco, esta constitución hecha sobre todo por el Partido Republicano, por el movimiento de Kast, la derecha, etcétera, que hoy día se presenta como la constitución muchas veces que es la constitución de la seguridad, que va a dar estabilidad, que se acaba la incertidumbre, todo aquello. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos los dos comandos del a favor y el en contra, y el en contra que es demasiado amplio de repente incluso, que tiene una combinación de personajes desde el Partido Comunista hasta El Rojo Edward. el Rojo Edwards, claro. Sí.
Oye, y tú decías correctamente, Cata, que este proceso y esta propuesta constitucional está a la cabeza republicanos, pero yo creo que para la gente que nos está mirando también en todas nuestras redes sociales, esta propuesta constitucional fue también impulsada, al menos, también tienen allí responsabilidad quienes son parte del Partido Comunista, defendiendo los 12 bordes, quienes son parte también de este gobierno, para que tampoco dejemos como información que a lo mejor la gente no sabe y que es importante poner al centro. Es obviamente una propuesta constitucional que está encabezada por los sectores más reaccionarios, conservadores, ligado a los grandes empresarios en Chile, pero que también mucha responsabilidad tiene, desde el Partido Comunista, como decía, el propio gobierno y todos los partidos tradicionales. Totalmente. Sí, totalmente. De hecho, algo súper importante me parece, a pito de toda esta discusión, es que, si bien como tú, Frente Amplio, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, etcétera, ahora están en contra, ¿cierto? Sin embargo, fueron quienes al principio estaban defendiendo como locos los 12 bordes que fueron pactados en el Acuerdo por Chile, que fue firmado también por el Partido Comunista, etcétera, y que los pilares del neoliberalismo para resguardarlos ante todo, ante cualquier cosa que pueda ocurrir, eso queda resguardado ahí, protegido por todos los partidos tradicionales hasta los partidos de izquierda. Es importante lo que dicen. No sé si habrá algún comentario de la gente que nos está mirando o pasamos a un tópico de lo que se instala en este proceso constitucional, de las cuestiones que generan de repente más molestia, indignación, la salud, la educación, por ejemplo. Sí, vamos a ver un poco los comentarios. Hace o nada, dice Meli. Por ahí dice David en el... Invitamos a comentar, por supuesto. Asamblea Constituyente libre y soberana, dicen por acá también. Y por supuesto siempre hay gente... Amor, que se jodan. Que se jodan. Han estado harto con esa frase. Y bueno, más que nada vemos anda ahí el amigo perdido, parece. Este programa no es para usted. Medio desubicado ahí el amigo, que no es nuestro amigo en realidad. Claro. Así que nada que decirle. No, pero bueno, por ejemplo, en los comentarios se habla de hacer, etcétera, en contra, a favor, todo aquello. Yo creo que bueno, es importante para nosotros transparentar también un poco nuestra posición al respecto. Que desde la Izquierda Diario, desde el Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios, nosotros vamos por el en contra en este proceso, y más allá de que del tema del voto en sí mismo, nosotros estamos en contra desde ya de toda la herencia de Pinochet. O sea, yo creo que hay que dejar eso por sentado, porque hay un chantaje que de repente se mete como, vaya a votar en contra, vaya a votar por la de Pinochet. Cuestión que para nada, o sea, es un voto negativo, por supuesto, y es en contra de esta propuesta constitucional de los republicanos hecha en su medida, en la medida de los grandes empresarios también, no hay que olvidar eso. De ahí nos podemos ir metiendo un poco también en de repente, cuál es el modelo que instaura un poco esto. Y que expresa un poco el por qué nosotros también vamos en contra. O sea, el tema de que se fortalezca la educación de mercado, el tema de que se fortalezca la salud de mercado, que se puedan constitucionalizar los fondos de las AFP, por ejemplo. O sea, las AFP, perdón. La AFP, que se limite el derecho a huelga, una cuestión absolutamente básica, mínima, democrática, que incluso en países, qué sé yo, supercapitalistas tienen el derecho a huelga como una cuestión mínima. O sea, no es la gran cosa. Incluso derechos tan sentidos y que son mínimos como, por ejemplo, el aborto en 3 causales. Es una cuestión que está en riesgo, sin duda, en este proceso constitucional. Una cosa que por lo que decía Cata, nosotros estamos en este proceso en contra en términos también electorales, que es lo que vamos a marcar en la papeleta este 17 de diciembre, pero también somos conscientes de que
no solamente votando este de 17 y denunciando profundamente que queremos acabar con la herencia de Pinochet en términos públicos, también vemos que es fundamental seguir organizándonos. Por ejemplo, poniendo este debate en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudios, en nuestros barrios, para efectivamente saber que el 17 no acaba nada, es decir, no se han resuelto parte de las exigencias, demandas más sentidas a nivel nacional, como fue lo que se puso en las calles en el proceso del estallido social, por ejemplo, conquistar una educación de calidad, una salud gratuita, donde nadie quede ajeno a poder tener como garantía la atención médica en Chile, o incluso demandas como tan relevantes desde el movimiento de mujeres, como el aborto legal, igual trabajo, claro, igual salario, y así una infinita lista de cuestiones que son profundamente necesarias. Por ejemplo, el acabar también con las AFP. Sí, no, totalmente. De hecho, me parece súper importante poder como relevar igual esto, porque, bueno, en todas estas campañas electorales, los partidos tradicionales, etcétera, hay algunas campañas más o menos por ahí y todo, y hay que transparentar algunas cosas que se digan como concretamente. Esta propuesta constitucional no solo está hecha en la medida de los republicanos, está hecha en la medida de los empresarios, contra todos nuestros derechos, que es lo que tú acabas de mencionar, claro, que son los que tenemos que salir a conquistar, que son los que se abrieron en la rebelión y que quedaron irresueltos y que siguen irresueltos. Claro. Y que esta constitución de repente, no solo, o sea, nosotros, claro, vamos por el en contra, pero no solamente en términos de voto, no solamente en términos de campaña electoral ahora, sino efectivamente quienes nombran, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, libre y soberana, etcétera. Bueno, después nos vamos a meter un poco más a fondo en eso, pero desde ya que tenemos otra perspectiva, o sea, echar abajo no solamente esta propuesta, sino todo este fraude constitucional. Claro. Porque al final y al cabo, no solamente limita, ¿cierto?, estos derechos como el tema de la salud, el tema de la educación, las ISAPRES, la FP, etcétera, o sea, un montón de cosas, pone en riesgo los derechos de las mujeres, como decía Joseph, sino también el tema de que fue hecha desde la institucionalidad de los partidos tradicionales contra los intereses del pueblo trabajador. O sea, fue una cuestión absolutamente planificada en función entre ellos mismos, que nadie decidió. Voto, o sea, no hubo ningún espacio donde el pueblo trabajador, las grandes mayorías pudieran ser parte de este proceso. O sea, es un proceso democrático de base. Incluso el en contra que levantamos nosotros también tiene diferencias con el en contra que está levantando el Partido Comunista, el Frente Amplio o el propio gobierno, más allá de que no lo diga explícitamente. Claro. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que este fraude constitucional no solamente fue orquestado por el Partido Republicano y los sectores más conservadores, sino también por lo que decíamos delante, el Partido Comunista, Convergencia Social, un en contra que también va en choque, por decirlo de algún modo, en términos de idea, de política, me refiero a lo que este propio gobierno ha desarrollado en este proceso de gobernanza. Por ejemplo, la ley Naín Retamal. Claro. Por ejemplo, la criminalización y la extensión ya de más de 500 días de militarización en el propio Wallmapu, que no deja de ser menor y que incluso ha fortalecido que la crisis económica que hoy día se atraviesa en Chile estemos cargándola nosotros, quienes somos parte de las familias trabajadoras, y que yo creo que no es menor, para también hacer esa distinción, por decirlo de algún modo, de que hay distintos en contra y que no son lo mismo, como decías tú, incluso en el en contra está hasta el Rojo Edwards, así que es importante poder tener distancia de aquello. Sí, totalmente. Y bueno, me parece importante, quizá podríamos ir un poco como al fondo esta propuesta constitucional que efectivamente, como decíamos, mantiene los pilares, sobre todo de la herencia de Pinochet, o sea, los profundiza, los renueva, los moderniza. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema del modelo educativo, que incluso ha salido harto en el debate en lo del modelo educativo, ahora con que salió Milei en Argentina, que quiere copiar el voucher y todo aquello. Bueno, nosotros sabemos cómo es el modelo educativo hoy en día,
el modelo de voucher lo que implica, donde el Estado básicamente subvenciona a colegios privados, a grandes bancos, a través de la educación también universitaria. O sea, tenemos que endeudarnos para poder acceder a la educación con el CAE, a los que pueden acceder a la gratuidad. No son todos, por supuesto, es una beca más, no es que la educación sea gratuita, por supuesto. Y en ese mismo sentido del modelo educativo, acá lo que se constitucionaliza es esto de darle subvención a los privados, de mantener esta educación de mercado que hoy día ya vivimos y que ya expresa un montón de cuestiones nefastas. O sea, el tema del CAE, como decíamos, si no tenés que pagar una cantidad absolutamente absurda de plata para poder estudiar, los colegios tan desfinanciados, y eso es un problema trascendental porque cruza a todos los sectores de la educación, de hecho, como estudiantes, profesores, trabajadores de la educación, Los casos de Tocopilla. no, terrible. En En Tiltil, Tiltil. Chiloé, o sea, hay todo un tema ahí que está en la palestra, que lamentablemente hoy día quienes están a cargo de los organismos que dirigen los centros de estudiantes, federación estudiantil, etcétera, no han apoyado mucho a poder movilizar aquello, sino más bien a pasivizar todo aquello, pero es una perspectiva que está planteada. O sea, el lucro en la educación no solamente va en cuanto a dar, sino a las condiciones en las cuales estáis estudiando, en que los profes obviamente no pueden hacer clases de calidad si tienen un montón de pega para la casa, si tienen 40 estudiantes en la sala, si ese estudiante no desayunó. Claro. Hay cuestiones estructurales de fondo que en este caso se estarían manteniendo y constitucionalizando también. Además, por ejemplo, hay en la propuesta constitucional un enfoque que empuja a hacernos creer a quienes somos apoderados. Yo soy apoderada, tengo un chiquillo, iba a decir cabro, tengo un chiquillo de 15 años. Saludo al joven. Saludo al joven. Y donde se plantea la idea de la libertad de elección. Si uno lo piensa, claro, nuestra idea de libertad de elección no es la que se nos está intentando imponer, en el sentido de que quienes tienen libertad van a ser los que puedan acceder y que tengan los recursos económicos para poder acceder a una mejor calidad educacional. Cuando hoy día creemos que es el Estado, al menos desde nuestra parte, quien tiene que hacerse responsable por un sistema de educación pública, de calidad, donde no exista ningún joven estudiante que pueda estar limitado a poder acceder a la educación. Hay una por parte de la propuesta constitucional, que lo que hace es fortalecer incluso la competencia en la educación, donde se quiere profundizar que la gente incluso pueda estar en disputa de las migajas que entrega este sistema educacional y que además resguarda por sobre todo el negocio de la educación privada. Eso yo creo que es clave. Es una ilusión la que vamos a poder tener las familias de elegir una educación cuando, por ejemplo, los sueldos ni siquiera alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Lo que nos entrega la miseria. Efectivamente. Mencionar, bueno, que ahora estamos mostrando un poco ahí una nota que tenemos en La Izquierda Diario. Ah, buena. Les invitamos a revisar también laizquierdadiario.cl. Que, ojo, la escribieron profesoras. Por supuesto. Y donde se denuncia precisamente todo esto del mercado y el negocio en la educación, que mantiene y profundiza esta propuesta constitucional de CAS y de los republicanos, de la derecha, los empresarios, donde precisamente se denuncia un poco esto. En esta nota que realizaron Nancy y Elizabeth, que están ahí, profesoras también, el tema también está, bueno, de la libertad de enseñanza, de la objeción, claro, un poco de conciencia. Hay un tema importante también ahí, por ejemplo, el tema de que se pasa, ¿cierto? Se da prioridad a los padres o tutores, claro, de la educación, ¿cierto? De quienes tienen a cargo, siendo que en Chile, o sea, primero la violencia doméstica en la casa, etcétera, a muchos jóvenes se les educa de manera violenta en sus casas. O sea, es obviar igual una problemática profunda, muy arraigada también en este territorio, que no puede quedar en manos como de las familias simplemente, sino que hay un rol del Estado que tiene que cumplir fundamental.
fundamental también, porque efectivamente hay mucha violencia en nuestras casas, lamentablemente, hay jóvenes que salen sin desayunar al colegio. Claro. Y mala suerte, hay precarización en los lugares de trabajo y obviamente eso también complejiza la vida en general, o sea, el neoliberalismo también es un poco eso, como que si tenés tu viejo, tu vieja que llega cansado de 2 jornadas laborales, poco y nada te va a querer enseñar igual, o sea, es todo un entramado que se conjuga. Claro. Y eso lo incluye acá también, y también está el tema de... Bueno, esto como de la objeción de conciencia, de que se da absoluta libertad para que cualquiera pueda presentar un proyecto educativo, o sea, el día de mañana a las diversidades sexogenéricas. Básicamente eso es lo que abre, ese es el espacio que abre Claro. esta propuesta constitucional. Y por lo que decía Cata, el problema no es que quienes somos apoderados, por decirlo de algún modo, tengamos participación en el proyecto educativo. Yo creo que eso es correcto. Sí, pero si totalmente. lo vemos... Es muy difícil que seamos solamente los padres, madres, apoderados, responsables, los únicos protagonistas, que es lo que plantea este proceso y esta propuesta constitucional, a la cabeza de la educación. Necesitamos firmemente, Totalmente. por decirlo de algún modo, vincularnos de manera permanente con la comunidad educativa, con los profesores, por ejemplo, que es fundamental, con los apoderados y con, sobre todo, los propios estudiantes, que son los protagonistas de poder desarrollar una educación, un desarrollo ya sea cognitivo, educacional, cultural, que yo creo que es clave. Y aunque a veces nos cuesta un poco como entender, sobre todo a los que somos papás, las familias hoy día, a partir de una cultura machista, patriarcal, donde se legitima lo que decías tú, la violencia, no somos el espacio... Claro. Los apoderados seamos gente de mierda, por decirlo. No nos permiten poder tener todas las herramientas, ya sea en términos educacionales, por algo también los profes estudian, van a la universidad, por algo también los estudiantes están protagonizando ese proceso, y también yo creo que es clave cómo pensamos un proyecto educativo que sea a partir de la confluencia de todos los actores allí presentes. Creo que eso es fundamental. Sí, totalmente. De hecho, la única manera en que se pueda tener un buen espacio y unas condiciones óptimas para estudiar es que sea en manos, digamos, de toda la comunidad educativa, o sea, que claro. Estudiantes, trabajadores de la educación, profesores, apoderados, etcétera, puedan igual ser parte del proceso, tomar las decisiones para que puedan tener esas herramientas también. Podríamos pasar un poco también como para ir cerrando esta sección Ajá. del programa. El modelo también que por decirlo menos, ¿cierto? Uh-huh. Para todos nosotros, es que exista una salud para ricos y una salud para pobres. Uh-huh. Esto se expresa en este texto, en esta propuesta constitucional de Kast, donde efectivamente, si bien no dice textualmente queda la ISAPRES constitucionalizada en la República de Chile, ¿no? Que por supuesto que no lo van a decir nunca así, pero deja sentado como que el Estado tiene que garantizar que exista la salud pública y la privada. Y ese es un problema profundísimo en nuestro país. Hay gente que literalmente se muere en listas de espera. Uh-huh. La salud pública está absolutamente desfinanciada y al mismo tiempo tenemos una salud para ricos donde si apagáis, si tenéis la plata, bueno, te voy a atender y bacán. Tampoco tenemos nada en contra de eso, por supuesto, si es que alguien tiene esa posibilidad, pero desde ya que te hace esa diferencia gigante y te venden eso que decía ahí delante de la libertad, claro. Como de que, bueno, en el fondo no pasa nada, o sea, no es que va a quedar solamente la salud privada y no sé qué, sino que ustedes van a poder elegir qué es lo que prefieren y todo, y te lo venden como si tuviéramos realmente esa libertad. O sea, yo uh-huh. creo que quienes ganamos un sueldo que nos alcanza a duras penas, digamos, por supuesto que no podemos elegir, no podemos ir y pagar una ISAPRE, no podemos ir y pagar una clínica. La libertad termina donde termina el bolsillo, básicamente. Esa es la única libertad que nos entregan. Oye, Cata, te quería interrumpir. Hay gente que nos ha hablado en las redes. Recuerden que estamos en TikTok, por supuesto, Facebook y Instagram. Sí, efectivamente. Instagram. Efectivamente.
invitamos a comentar qué opinan de lo que estamos hablando, cuál es su perspectiva, cuáles son su opinión al respecto, sus preocupaciones, sus críticas también, su posición, si van a ser parte, si no van a ser parte de todo esto, y qué se viene para después también, porque bueno, nosotros desde ya... como mencionábamos, estamos en contra de, no solo en términos del voto, sino que en contra de toda la herencia de Pinochet, de toda esta Chile neoliberal que se quiere instaurar y profundizar con esta propuesta, pero tampoco nos vamos a quedar, por supuesto, de brazos cruzados después del en contra y gane lo que gane. De las ¿cierto? elecciones del 17, claro. Por supuesto. Entonces, un poco quizá como podríamos ir conversando qué pasa después. ¿Qué pasa después de todo este proceso? O sea, se vienen, bueno, las votaciones, hay muchos partidos que ya han salido a decir todo, casi que, bueno, después de eso no va a haber ningún tercer proceso, que ya se cierra todo, etcétera. Habían por ahí algunos cabos sueltos del PC de repente que tiran un poco esa, como un poco más como haciéndose posar más por izquierda, ¿cierto? Diciendo, no, mira, puede ser que quizás en un futuro Gutiérrez, Jadwe en algún momento, pero ya están más calladitos. Yo creo que los llamaron ahí a tierra para decir, no levantar tanto, a ordenar. Sí, por supuesto. Entonces, quizá un poco eso, no sé, tú, Jo, quizá podrías contarnos un poco como... Más que a posterior para mí en eso, ahora mismo, porque yo creo que hay todo un desafío después del 17 en el sentido de entender que... no se van a resolver allí las demandas que incansablemente miles, millones hemos puesto en las calles o de manera permanente nos organizamos en nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en el pedagógico y desde allí, ¿cómo entender? Desde movimiento de trabajadores, de mujeres, estudiantes, pueblos originarios, poder levantar un programa unificado, un programa que pueda poner al centro demandas que son transversales: la educación gratuita de calidad, la salud pública, el derecho a la vivienda, donde los pobladores este año han tenido pero una expresión muy importante a nivel nacional y al menos lo hemos visto acá también en Santiago en las calles de movilización, el derecho a un sueldo acorde a la canasta familiar y que nos permita una coordinación de poder instalar al centro un programa de todos estos sectores que confluimos en el Chile de hoy, por decirlo de algún modo. Pero desde allí, quienes creemos que tenemos que unificar un programa también como desarrollamos una fuerza organizada en nuestros lugares de trabajo, de estudios y barrios. Y allí tienen un rol clave quienes son dirigentes a nivel nacional de organismos tan importantes como, por ejemplo, la CUT, que hoy día dirige el Partido Socialista, el Partido Comunista, donde también tienen un rol relevante el CONFECH, que es la organización de estudiantes más importante a nivel nacional, y ponen a disposición esas organizaciones que son relevantes en función de conquistar un programa de las grandes mayorías que al menos yo sitúo en las demandas que estoy planteando acá, donde eso se pueda expresar con de todas las personas que son adherentes de esos espacios puedan tener la facultad de reflexionar, de plantear ideas y de también definir unificadamente a nivel nacional métodos de poder conquistar esas demandas. Métodos que van con exigencia del gobierno, en primer lugar, con organización en asambleas de base en los lugares de trabajo donde ellos tienen un rol fundamental, pero por sobre todo también de romper el silencio que el último periodo, bueno, con Piñera también, pero que el último periodo ha sido mucho más evidente de permitir ataques que han surgido el último periodo, por ejemplo, ahora en el contexto de la crisis económica, poco y nada, donde, por ejemplo, la mayoría de las víctimas que hoy día ha cobrado esta ley en Chile son además
parte de sectores populares, parte de la juventud, de la criminalización, y donde han tenido un silencio cómplice. Yo creo que eso es fundamental, y cómo enraizamos esa fuerza organizada, insisto, en nuestros lugares de trabajo, de estudios y barrios. Al menos lo intentamos desarrollar en el pedagógico, donde yo trabajo, desde el PTR, digo, como tal, y como también esto es un ejemplo para las distintas organizaciones estudiantiles, de mujeres, también de trabajadores, y que tienen un rol clave, insisto, organismos como la CUT, como el CONFECH en particular, a mi parecer. Eso como en el ahora ya y post incluso del 17. Después, como decías tú, hay gente que dice, los fachos dicen, ustedes quieren... Lo hemos visto en distintas redes de comunicación, y en realidad, por ejemplo, hay sectores del propio gobierno que dice como, tranquilen John Wayne, no se preocupen, votemos esta vez en contra con una campaña electoral, y vamos a ver los siguientes años, si es que es posible, levantar una asamblea constituyente. Bueno, esas son las dos versiones, por decirlo de algún modo, pero ninguna de las dos escapa de la lógica institucional tradicional de los partidos tradicionales que hemos visto incluso en el proceso constitucional anterior. Y yo creo que tenemos que ir más allá, poder sacudirnos de una idea que se ha instalado el último tiempo, de pensar que la única manera y vía de poder conquistar nuestras demandas es a partir de lo que nos entrega este contexto político, este marco de las constituciones, que son procesos por arriba, pactados por los grandes partidos tradicionales, sino que también pensar una tercera vía, que es la vía que al menos nosotros planteamos, que es la conquista de una asamblea constituyente libre y soberana. Una asamblea constituyente libre y soberana que no va a ser a partir de un pacto o de solamente que todo el mundo votemos que estamos a favor de eso, sino de poder arrancar, en primer lugar, las riquezas a los grandes empresarios, en el sentido de que utilizar esas riquezas para poder mayoría, donde cada representante de esa asamblea constituyente libre y soberana pueda ser revocable, gane como un trabajador calificado, porque si uno lo piensa hoy día, la propuesta constitucional que se levanta y la ya existente constitución garantizan los privilegios de los funcionarios públicos, en el sentido de los privilegiados. Yo soy funcionaria pública, trabajo como auxiliar de aseo en el PEDA y nada tengo que ver con los sueldos millonarios que hay en el Estado, digo, pero que en esta propuesta constitucional o en esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana, perdón, que nosotros planteamos, es que cada representante de esa Asamblea Constitucional pueda ser elegido democráticamente por el pueblo trabajador, al menos, no sé, un representante por 15.000 electores, por dar un ejemplo, donde esos representantes sean revocables, donde ganen como un trabajador calificado, precisamente para chocar con los privilegios que instala este Estado y este proceso constitucional que se busca imponer desde sectores de la ultraderecha, y que pueda ser a partir de las cenizas de este régimen político. Eso yo creo que es fundamental, porque nada bueno va a salir para los sectores en un proceso como ya lo hemos visto, incluso el anterior, y este menos aún. Hablé. Bueno, por supuesto, desde ya totalmente de acuerdo. Súper importante añadir a eso, yo creo que es súper clave, algo fundamental. Seamos claros, la revuelta partió desde la y los estudiantes secundarios. Una asamblea constituyente libre y soberana tiene que tener el voto desde los 14 años. La juventud, o sea, se ha ganado más que se ha... son parte de todas maneras desde el movimiento estudiantil, desde la organización y todo, también deben ser parte de estos procesos, y para este proceso pactado por los republicanos, el Partido Comunista, etcétera, todo este proceso que vivimos como el anterior, no fueron parte, totalmente acallados, nadie le importó, ahora ni siquiera se nombran. Espérate, Cata, paréntesis. ¿Me pueden convidar agüita? Producción, por fin.
Perdón. No, por supuesto, por favor, hidratarse es súper importante. No, nada, o sea, me parece súper importante lo que decía y en ese sentido queda claro, o sea, pase lo que pase, se vote lo que vote y gane lo que gane, digamos, no se va a cerrar este proceso, no se va a cerrar la crisis que se abrió desde la revuelta, incluso antes, podríamos decir. De hecho, la CADEM, por ejemplo, tenía esta encuesta y decía que por lo menos un 79% de las personas apoyaban los derechos laborales, Claro. aquí un 60% al medioambientalismo, 60% al antirracismo, 37% de respaldo, el feminismo, un 38%, o sea, sí, todas las demandas que se abrieron desde la revuelta, las demandas que se han abierto por la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, los derechos de las mujeres y las disidencias, etcétera, todo eso sigue totalmente. Eso, pase lo que pase el 17 de diciembre, no se va a cerrar. Entonces ahí está no solo la oportunidad, sino la necesidad, yo creo que dice la JO, de movilizarnos y retomar esa perspectiva y esas demandas para imponer nuestra propia agenda, porque al fin y al cabo hoy en día la agenda que está realmente es la agenda de la derecha, que después el gobierno agarra, pero con todo compitiendo por quién quiere más a la policía, por quién se preocupa más de la represión, quién se preocupa más de la seguridad, quién echa más extranjeros. O sea, cuando hay un desfinanciamiento de las instituciones educacionales o salud. Por ejemplo, yo lo pienso, el viernes que pasó, en el PEDA, o la UNCE, como también se conoce, el lugar donde yo trabajo, se nota. Hay una crisis institucional en términos de la educación. Hoy día el pedagógico está en una crisis económica que es conocida a todas luces, ¿cierto? Pero también existe una criminalización en cuanto a los estudiantes de familias más pobres. Muy compleja. Yo de manera permanente me movilizo, me organizo, voy a marchas, pero no había tenido el temor que tuve la semana que pasó cuando entraron al menos más de 250 policías pacos a la universidad del Gope, dejando a profesores en el suelo, llevando a los detenidos, entrando al más estilo de la dictadura militar a clases a la universidad, y lo que devela no solamente una crisis en la educación, sino también una criminalización que hay por parte de los sectores represivos, pero también de empresarios de la educación contra los cabros que provienen de sectores más empobrecidos. El pedagógico o la UNCE es un espacio que recibe a hijos de nuestras familias, hermanos, sobrinos, que no tienen mayor acceso para poder ir a ser profesores allí, y que yo creo que es fundamental, o incluso si uno lo piensa, estamos en pleno proceso de la negociación pública del sector mísero, porque hay que decirlo, que se pactó en ese proceso de la mesa del sector público un reajuste del 4,3%. Y en Chile los trabajadores hemos visto los últimos años un desmedro de nuestras condiciones de trabajo, incluso más aún en el sector público, para quienes ganamos, no sé, no más de 550 lucas, como es el caso de mis colegas, yo misma como trabajadora del aseo, incluso menos de funcionarios de universidad. Un desmedro que significa incluso menos del 14% sobre el IPC. Y hoy día se pactó un acuerdo del 4,3%, que uno dice, puta, Ni siquiera ¿qué hacemos? A comerse la inflación, eso no. No se come la inflación, queda debiendo la inflación, sí. Por decirlo de algún modo. Nosotros en el pedagógico nos hemos visto empujados a realizar ferias de emprendedores, no solamente porque nos gusta ser creativos, encontrarnos, sino porque nos vemos expuestos a trabajar en 2, 3 pedas. En mi caso tengo que trabajar en otro lugar además del peda, después de mi horario de trabajo, obviamente, para poder llegar a fin de mes. Y es muy preocupante en ese sentido. ¿Cómo nosotros también, esta realidad que vivimos, no solamente yo, sino que millones de trabajadores, también lo vemos como una potencialidad, no para irnos a la casa o decir, puta, siempre va a ser lo mismo, sino cómo nos organizamos para poder conquistar cada una de nuestras demandas? Aquí también leyendo un poco los comentarios, interesante por lo que decía, y por ejemplo aquí tenemos
una persona que nos comenta, Sergio D., nos comenta por TikTok, para los derechos se necesita que el país crezca. Estamos con inflación y sin inversión. Y yo creo que esta sensibilidad expresa igual algo que a todos, por supuesto, que nos preocupa, porque queremos que nuestros derechos estén garantizados, una educación de calidad, que los trabajadores de la educación tengan sueldos acordes, o sea, etcétera, el mismo reajuste, todo. Y nos dicen mucho que no hay plata. Nos dicen muchísimo que no hay plata, no, es que hay que recortar aquí, hay que recortar allá, etcétera, etcétera, mientras, como decíamos antes, está el Gualmapu militarizado, mientras se le renuevan los autos a las policías, mientras se pone plata, pero en otras prioridades. Entonces, para mí es importante recalcar que no se trata de que no haya plata, o sea, de hecho, Luxic, el tío Luxic, ya salió a decir que está a favor, por supuesto, que algo que nos sorprende mucho, ¿cierto? Le conviene harto esta constitución, pero salió a decir que está a favor y todo, y la Fundación Sol sacaba un dato sobre cuánto creció la fortuna del grupo Luxic estos últimos 4 años, que pasó de 15.400 millones de dólares a 23.100 millones de dólares. ¿Quiénes? Bien sabido, dueño de casi la mitad de Chile, o sea, del norte para arriba, Minera, CCU, Canal 13, o sea, tiene una larga lista de empresas, dueño de muchas cosas, y vemos que la plata se está yendo para allá, o sea, qué sé yo, si el grupo creció tanto, millones de dólares, bueno, hay dinero, pareciera que hay dinero, el tema es que lo tienen los grandes empresarios, entonces me parece importante dejar sentado que efectivamente nosotros buscamos conquistar todos nuestros derechos, garantizar los derechos sociales mínimos para poder tener una vida de calidad. Organización y mediante efectivamente, o sea, plata hay. El tema es que no está en función de nuestros intereses como clase trabajadora, como estudiantes, como jóvenes, mujeres, está en función de que los grandes empresarios agranden cada vez más su bolsillo. Las prioridades están al revés. Efectivamente. Quizás esta parte del programa también, como planteamos nosotros, no se acaba todo, ni empieza ni se acaba todo este 17 de diciembre. Gane lo que gane. Con las burocracias sindicales y las burocracias estudiantiles y del movimiento mujeres que solamente apaciguan los movimientos en lugar de fortalecer y retomar las demandas históricas para imponer nuestra propia agenda, que yo creo que es una perspectiva sumamente importante hacia la pelea por conquistar nuestras demandas, nuestros derechos y una verdadera asamblea constituyente libre y soberana que esté por sobre absolutamente todo, como lo decía Joseph. Y en ese sentido podríamos ir pasando un poco a eso que ha tenido de rol también los sectores de izquierda, ¿no? Los sectores de izquierda. Un poco qué ha pasado con las burocracias sindicales, con quienes dirigen hoy día los grandes organismos, como decía la Jo recién, la CUT, el CONFECH, la Coordinadora 8 de marzo del Movimiento Mujeres, etcétera. O sea, vemos que primero ahora están full campaña electoral, o sea, ese es su foco, digamos, conseguir votos únicamente, siendo que en realidad hoy día el foco no solamente tiene que ser el tema de sí, qué sé yo, vamos por el contra, está bien. Queremos echar abajo esa propuesta de los republicanos que está a medida de ellos y de los empresarios. Pero eso no termina ni empieza ahí, sino que hay que echar abajo toda la herencia de Pinochet. Retomar nuestras demandas pasa porque no solamente haya una convocatoria por hito X día, que se empujan a salir todos a la calle, qué sé yo, el 1 de mayo, el 8 de marzo, y lo impulsamos también, sino por tener planes concretos de lucha que implican asambleas, que implica discusión, que implica llamar a la gente a llevar adelante un movimiento real. El tema es, por supuesto, que eso implica enfrentar a su propio gobierno. Y sí, y por ejemplo hay un ejemplo, valga la redundancia, muy chocante para mí, sobre todo para quienes son parte del sector de la salud.
Este año se despidieron a más de 10.000 trabajadores de la salud, los mismos que estuvieron protagonizando la primera línea de la defensa en el contexto de la crisis más álgida del COVID, y que hoy día el gobierno lo que buscó desarrollar fue como la continuación de esos despidos que no se lograron realizar con el gobierno de Piñera y que en este gobierno se desarrollaron. Y allí el rol, yo me acuerdo, de los dirigentes nacionales de la salud era incluso ir a pedirle a Boric que por favor no despidiera de tan mala manera a esos trabajadores. No, Ni terrible. siquiera defenderse de que esos despidos no se realizaran, sino que cómo por favor se despide de mejor manera. O sea, Terrible, esos juro. roles de dirigentes sindicales en ese sentido son enormemente decepcionantes, por decirlo mínimo, pero también profundamente chocantes y que empujan también a los y las trabajadoras a no tener mayor motivación, a ser parte de una fuerza organizada en sus lugares de trabajo, en los sindicatos, de poder revertir esa situación. Y yo creo que es una invitación también a quienes nos están viendo, a quienes todavía tienen dirigentes sindicales así. No todos son iguales, en primer lugar, pero también es que si no confiamos en nuestra fuerza, si no ponemos al centro nuestras demandas, si no impulsamos asambleas resolutivas, permanentes, donde podamos unificarnos en un plan de lucha que integre nuestras demandas, con todo lo que ya decía ahí anteriormente Catalina, nadie va a resolver esta situación por nosotros, porque no podemos confiar y canalizar nuestra confianza, en aquellos que en realidad reman para el otro lado, No, ya por decirlo demostraron vulgarmente. que no, claro, que no van a resolver nuestras demandas. Claro. Y sí, de hecho, me parece súper importante eso también, como denunciar este rol que han tenido, porque efectivamente estamos viviendo en un gobierno que se decía de izquierda, un gobierno que se dice progresista, que llegó con un programa transformador, que llegó con toda esta campaña, no, al tiro vamos a echar abajo el CAE, que el aborto. Claro. Gabriel Boric andaba con una polera de no al TPP y lo primero que hace es firmar el TPP. Sí. O sea, qué sé yo, es brutal. Ahora que han agarrado con todo este gobierno la agenda de la derecha, la agenda securitaria, la criminalización al pueblo mapuche, mantener, o sea, que ni Piñera se haya atrevido a tanto, como tener un estado de excepción de más de 500 días, demuestra, o sea, para mí es una vergüenza de parte de este gobierno que se dice de izquierda. De parte de quienes son parte del Frente Amplio, el Partido Comunista. ¿Qué tiene de comunista lo que están haciendo hoy día en el gobierno? Yo creo que absolutamente nada, o sea, está absolutamente desaparecido. Digamos como un rol más de izquierda. Muy por el contrario, en los organismos que dirigen, ¿cierto? Centros de estudiantes, federaciones, sindicatos, etcétera, se han dedicado a apaciguar y a tener ese rol más de contención, más de esperemos, si entregamos un petitorio que sea solo de cosas internas, de repente más tranqui, cuando en realidad se supone que enfrentar a la derecha y enfrentar el límite al fascismo. fascismo, y en ninguna parte, o al menos es sabido que en ninguna parte el fascismo, que además no era fascismo, pero no se enfrenta a la derecha llevando a cabo la agenda de la derecha. Efectivamente, de hecho son precisamente quienes le han abierto el paso con todo esto a la derecha, a que se fortalezca republicano, ahora que salga un ala y con Rojo Edwards a la cabeza, etcétera, que quieren hacer el Partido Liberal. O sea, hay un contexto también internacional que yo creo que pega en términos de lo que está pasando con Milei, etcétera. Y lo El que mejor pasó... ejemplo es Argentina. Por Cómo supuesto. a la derecha y a la ultraderecha no se le enfrenta con la agenda, porque si no, Exacto. llega un Milei. Totalmente, o sea, es una expresión muy clara, de hecho, el ejemplo que dais de Argentina, como esa gobernabilidad que tuvo el peronismo, más hoy día que obviamente no fue votado, teniendo la embarrada en la economía, la gente sin poder llegar a fin de mes. Por supuesto que así, con estos métodos que tiene hoy día el gobierno, que tienen los partidos tradicionales de izquierda, le abres el camino a la derecha más que otra cosa. Podemos ir un poco también ya como cerrando de repente, no sé si vamos a leer aquí un poquito los comentarios, a ver qué nos están comentando. Oye, una cosa importante, todavía no tenemos nombre,
Porque también queremos escuchar a quienes nos están viendo qué nombre les gustaría poner a este programa. Nosotros tenemos ideas, obviamente, pero también nos importa saber y que la gente de la comunidad de la izquierda diario pueda sentirse parte. Totalmente. Así que si tienen sugerencias de nombre, vayan y pongan en los comentarios ahí cómo les gustaría que nos llamáramos. Ajá. Aquí leyendo un poco, por ejemplo en TikTok tenemos a Meli, saludos Meli, planteando la necesidad de la libertad para Nicolás Piña, por ejemplo, libertad para los presos políticos mapuches, justicia para David Toro. Pablo también nos comenta, no la ley antitomas, a eliminar el gatillo fácil, o sea, bueno, respecto, claro, a todo esto como de la agenda más represiva, ¿cierto? Que ha tomado el gobierno, donde tenemos víctimas ya, literalmente, de la ley de gatillo fácil, de la ley Nain Retamal, donde tenemos familias, bueno, el caso de David Toro, entre otros más también, que ya han sido asesinados por la policía amparándose en esta ley nefasta, y vemos que los resultados son eso, o sea, el gobierno que se dio en toda la derecha con esto, en realidad no viene a garantizar seguridad para nadie, y eso está absolutamente probado, o sea, hay un montón de cuestiones que lo avalan. Mayor policía no garantiza mayor seguridad, eso es un absoluto engaño, es demagogia, jamás ha sido así, al contrario. El problema que tiene Chile mucho es, por ejemplo, el crimen organizado, y el crimen organizado se sostiene sobre todo en la corrupción, en una policía, o sea, en la misma policía, hace poco salía también los militares, las policías, los que les venden armas a esta gente, claro. O sea, el nivel de plata que eso mueve no puede pasar como que nadie se dio cuenta, hay corrupción de por medio, y de hecho esta lógica represiva fortalece ese tipo de cuestiones, y obviamente nosotros somos los más afectados, al final el pueblo pobre, el que se ve afectado, el que fácilmente con una ley de gatillo fácil termina siendo asesinado en total impunidad. Claro, si no hay garantía de cuestiones básicas como la salud, la vivienda, un sueldo acorde para poder vivir, es muy difícil que incluso las cifras de la delincuencia dejen de aumentar en ese sentido, porque no hay posibilidad o alternativa. Yo creo que es clave también entender eso, que no es a partir del fortalecimiento que se le entrega a una institución criminal como es la policía, que se van a resolver esos problemas que son respuesta a carencias estructurales de quienes son parte de los sectores populares y que empujan a que esto exista. Yo creo que es clave también entenderlo así, a mi parecer, Cata. Sí, no, totalmente. No, la delincuencia en sí o los crímenes, etcétera, algo que no se va a acabar hasta que se garanticen las condiciones mínimas de vida, o sea, obviamente. Y la represión, la verdad es que no está resolviendo nada ni aquí ni en el Gualmapu, que vemos que también se ha fortalecido mucho eso, donde, repito, o sea, un gobierno supuestamente de izquierda. No, y además porque fortalece también la criminalización en los sectores más populares, o sea, ¿quiénes pobres, los negros, que también no es cualquier cosa, los migrantes, que no es cualquier cuestión, y quienes son parte de los sectores más precarizados, que andís como con la duda de que, puta, con tu vecino, no sé, me va a pasar algo, no me va a pasar algo, también es una cuestión que se instala cotidianamente desde los medios de comunicación más como ligados a los medios de comunicación más tradicionales, obviamente. Totalmente, sí. De hecho, eso es súper importante. Ahora han tomado con todo también esto, una política antimigrantes, catalogándolos a todos de delincuentes. Claro. Parte de lo que, bueno, esta misma constitución de los republicanos apunta, que se va a expulsar a los migrantes que entren por pasos no habilitados con la mayor rapidez posible, como si fueran delincuentes, cuando en realidad migrar es un derecho. O sea, no se va a solucionar tampoco la crisis migratoria con que es posible. Aparte que es una burocracia administrativa que, qué sé yo, pero efectivamente el problema va a seguir ahí porque son las condiciones de vida del pueblo trabajador aquí y en la quebrada del Ají. En que ese es el problema del capitalismo, que empuja a todos los pueblos independientes del país a que se viva en esas condiciones de vida. Sí. Y bueno, aquí nos comenta Pablo, por ejemplo, también, justicia para Denis Figueroa, víctima de este estado represivo este 11 de septiembre, total y completamente. Y bueno,
vamos también cerrando un poco este espacio. Bueno. Queremos agradecer totalmente a todos quienes han sido parte. Les invitamos a conectarse, vamos a seguir haciendo este programa. Como les decíamos, la idea es poder dialogar con ustedes. Díganos sus preguntas, díganos sus comentarios, sus opiniones, qué les preocupa, qué creen que se puede hacer ante toda esta situación, y que es fundamental para nosotros y nosotras. Vamos a pasar con un pequeño espacio también para que nos podamos tener cada una un minuto de confianza, para decir libremente lo que queramos. Así Pero tiene que ser político, ¿no? mira, ¿Puedo declararle mi amor a alguien en mi minuto de supuesto, confianza? Por supuesto, la libertad absoluta en el minuto de confianza. No, empecé tú, Adelante, ya. adelante. Oye, mira, no voy a entregar un mensaje de amor. Voy a entregar en realidad una cuestión que me parece importante y aquí no lo hablamos, pero que es lo que sucede en Palestina. Hoy, a nivel internacional, hay en curso un genocidio con más de 15.000 víctimas por parte del Estado de Israel, que ha asesinado a mujeres, niños, ancianos, a parte del conjunto de quienes habitan Gaza. Y es fundamental que desde quienes somos parte del movimiento de trabajadores, quienes somos trabajadores, mujeres, estudiantes, podamos salir a fortalecer la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Ya han existido también distintas expresiones de organización quienes somos parte del movimiento de mujeres con la acción global feminista, 28 de noviembre pasado, quienes levantamos una movilización a nivel internacional, pero también hacemos un llamado a que el gobierno de Boric, que sigue comprando, como ya lo han hecho los gobiernos anteriores, las balas, las municiones que reprimen hoy día al pueblo mapuche en Chile, traídas de Israel, puedan romper relaciones con el Estado de Israel, diplomáticas, militares y políticas, porque no podemos seguir avalando, en este caso desde el gobierno de Boric, este genocidio a más de 15.000 personas. Totalmente de acuerdo. Toda la solidaridad con Palestina. Toda la solidaridad. Bueno, voy a tomarme mi espacio, permiso. Nada, mira, yo, quiero igual denunciar algo que me parece súper importante que ocurrió. Una situación nefasta. El 1 de diciembre se le quitó el beneficio, la beca de la BAES, la beca Junaed de alimentación, a 26.000 estudiantes de un día para otro, sin previo aviso, porque la DIPRES dice que no hay presupuesto. Entonces se cortó el presupuesto y dejó a 26.000 estudiantes, 26.000 familias sin esa ayuda, que es una cuestión absolutamente mínima, 40, 44 lucas en alimentación hoy día, sabemos los precios. Está difícil igual, pero desde ya que era una ayuda importante y se les quitó a 26.000 estudiantes, 26.000 familias de un día para otro, porque no hay plata. Volvemos a la misma cuestión de fondo, ¿cierto? Que no hay presupuesto. Una cuestión absolutamente repudiable, son jóvenes, es una cuestión de mínima de alimentación, ni siquiera es una cuestión de aporte directo, es una cuestión de una beca de alimentación, de un momento a otro, y en ese sentido me parece importante denunciar lo que está haciendo este gobierno que se expresa acá, o sea, esta lógica que se expresa de recortar en derechos sociales y después darle plata a la policía, después tener militarizado el Gualmapu y decir que no, mira, es que no hay plata en este caso para 26.000 estudiantes para su alimentación, pero tenemos plata para seguir con un estado de excepción, tenemos plata para fortalecer la seguridad. Entonces, hacer ese juego de tomar la agenda de la derecha y dejar de lado los intereses de la clase trabajadora, de los jóvenes, es lo que realmente está haciendo que le abra todo el camino a la derecha, nos deja de lado como pueblo trabajador, como pueblo pobre, y pasan este tipo de cosas. Una cuestión absolutamente nefasta, y me parece súper importante en ese sentido que se expresa también aquí, lo que hablábamos de la educación de mercado y todo aquello. Es fundamental que el movimiento estudiantil pueda no solamente enfrentar este ataque y pelear porque se les restituya la beca de alimentación, una cosa mínima, a estos 26.000 estudiantes, sino por retomar efectivamente las demandas históricas del movimiento estudiantil. Retomar la pelea por una educación gratuita, laica, no sexista, democrática, financiada 100% por el Estado. Como hemos dicho, plata hay, se puede hacer, es necesaria la nacionalización de los recursos naturales, el impuesto a los más ricos, en ese sentido, para poder tener una perspectiva de otro tipo de educación que pueda financiar también al 100% el transporte, la alimentación, la vivienda para los estudiar.
Eso me parece muy importante dejar sentado y denunciado. Toda la solidaridad con esos 26.000 estudiantes que fueron despojados de un día para otro sin previo aviso de su beca de alimentación. Y hacer ese llamado, retomar las demandas del movimiento estudiantil. Finish. Así que, bueno, con ese minuto de confianza de ambas, vamos cerrando ya este programa en vivo. Vuelvo a hacer el llamado antes de cerrar. Muchas gracias por ser parte de este programa, de esta primera instancia del programa. Vendrán otras, así que les llamo a estar atentos y atentas, siguiendo en nuestras redes de La Izquierda Diario Chile, La Izquierda Diario CL, etcétera, etcétera, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, por ahí andamos. Y nada, ¿algo que quieras decir para despedirte también? Dos cosas. Agradecer el espacio a la Casa Social Cultural Casa Marx, lugar donde estamos haciendo este lugar, y les invito también a conocerlos. Aguante, porque Casa es Marx. en la comuna de San Joaquín, a pasos del Metro Rodrigo de Araya. Y otra cosa, este domingo 10 de diciembre humanos, y quienes somos parte de la Acción Global Chile feminista, vamos a estar en los metros de los derechos humanos. Así que, invitados, invitadas. Bacán, bacán, Josefa. Ya estaremos entonces. Saludos a todos. Muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo en un No se siguiente olviden programa. de recomendar el Nos fuimos.